El día de ayer, no tuve tiempo de poder hacer la hojita para que vayan poniendo los pasajes que es importante viendo, pero voy a dar tiempo para que la vayan poniendo. Quiero empezar con el primer libro de Crónicas en el capítulo 23, ahí del versículo 1 al 5, leyendo primer libro de Crónicas 23. Capítulo 23. Sí, si pudiéramos poner, no sé, ¿tienen calor? ¿O nomás yo? Cuando hablamos de alabanza, de adoración, es cierto, sí tiene que ver la música, porque lo que acabamos de hacer, pues estuvimos alabando a Dios, adorando a Dios, así es. Y en este aspecto se hace, claro, a través de música. Pero no se han hecho esta pregunta al hablar de música. Debo pedir si me pueden levantar el volumen en este monitor. ¿Quién inventó la música? ¿Será que un hombre allá en aquel tiempo iba caminando por ahí, por un camino, y iba chiflando el hombre ahí? Y de repente dijo, se oye bonito. Y luego ese hombre que iba caminando por ahí, pues agarró no sé qué para hacer ahí un instrumento de algo. Y ahí surgió la música. ¿Así fue? No fue así. Si leemos la Escritura, encontramos diferentes pasajes que nos habla de alguna manera. No nos dice específicamente que Dios creó la música así, no. Pero leyendo la Escritura, entendemos de que Dios fue el que creó la música. De hecho, cuando leemos allá en el Evangelio de Juan, donde nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ahí incluye la música. Porque cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. ¿Saben qué? Inclusive aquellas cosas que a través de los siglos se han ido inventando, hombres que inventaron esto, inventaron lo otro, la electricidad y todo, realmente no lo inventaron, lo descubrieron, porque todas las cosas con las cuales se hacen fueron cosas que Dios creó. Y Dios dio el entendimiento y la sabiduría para que el hombre creara todo lo que ha creado para beneficio de nosotros mismos como la humanidad. Así es. Y por ejemplo, en el libro de Génesis, teníamos pendiente estos pasajes. Quiero 1 Crónicas 23. A ver qué dice ahí, dice el versículo 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y dice el 2. Y juntando a todos los principales de Israel y los sacerdotes y levitas, dice el 3, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados por uno, 38,000. Fueron contados los levitas. ¿Quiénes eran los levitas?
¿Sí recuerdan? ¿Quiénes eran los levitas? Los que servían en el templo. Y ahí unos tenían una función, otros tenían otra función. Y parte de los levitas, una parte de los levitas, la función que ellos tenían era los instrumentos, la alabanza en el templo. Esa era una función que ellos tenían. Pero ¿cuántos dice que había? Wow, 38,000 levitas. Vamos a leer hasta ahí. En el libro de Génesis dice capítulo 4, fíjense, en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 21, así vamos a leerlo, no quiero leer mucho porque vamos a estar leyendo muchos pasajes, pero en el versículo 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué época estamos hablando cuando estamos leyendo Génesis 4? ¿Quiénes pudieran ser, en este caso, Jubal? De acuerdo a Génesis 4, ¿quién pudiera ser Jubal para con Adán y Eva? Hermano Jorge. Fíjense, como nieto o bisnieto de Adán y Eva. Fíjense, descendiente de Caín. Ok. ¿Qué época estamos hablando? Los inicios, vamos a decir, de la creación. ¿Y qué nos dice este pasaje? Que Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Nos damos cuenta? ¿Desde cuándo los instrumentos de música han estado? Entonces nos damos cuenta que no fue un hombre que se le ocurrió ahí que iba chiflando y se le ocurrió hacer un instrumento. Nos damos cuenta que la Escritura nos está diciendo desde cuándo los instrumentos. Cuando leemos los profetas Ezequiel, cuando leemos Isaías, vemos algo muy interesante también. Por ejemplo, y lo quiero hacer así rapidito porque son muchos pasajes. Dice a través de déjenme ver con quién empezó. Isaías capítulo 14. Recuerdan que en el capítulo 14 de Isaías está hablando donde nos dice que Dios creó a Lucifer, ¿sí, verdad? ¿Quién fue Lucifer? ¿Quién era? Dice Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. El versículo 11. Ese versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido, ¿de qué dice? O sea, ¿está hablando de algún instrumento? Sí. Vemos que desde que Dios creó a Lucifer, vemos que hace mención que está hablando de un instrumento, el sonido de tus arpas. Entonces, y luego dice en Ezequiel dice, déjame ver si tengo aquí el pasaje, el capítulo, creo que es 28. Dice Ezequiel, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A quién se está refiriendo aquí el profeta Ezequiel?
a Lucifer, ¿verdad? Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas. Estamos viendo que la Escritura nos está hablando de cuando Dios creó a Lucifer. No fue hace 2 siglos ni 3. Entonces, yo creo que aquí podemos entender y saber que los instrumentos musicales, Dios los creó. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. De alguna manera, pudiéramos decir que Lucifer fue creado para dirigir las huestes celestiales en alabanza y adoración. Sí, ¿verdad? Él fue creado, Dios lo creó para dirigir las huestes celestiales en alabanza y adoración a Dios. Él fue el director del coro celestial. Entonces vemos cómo la Escritura nos enseña, nos habla de que la alabanza Dios la creó. La alabanza, como decimos, la alabanza que tenemos todos los domingos en las iglesias cristianas no es para entretener a nadie. Tenemos que tener bien ese concepto de lo que es la alabanza. Tenemos que entenderlo conforme a la Escritura nos lo enseña. ¿Qué sucede? Porque la alabanza pues, incluye música, pero ¿qué sucede? Claro que la música pues, se ha tergiversado desde el momento en que Lucifer fue echado del cielo. ¿Qué fue lo que pasó con Lucifer? ¿Qué dice? Se enalteció. Él quiso ser como Dios. Y después de eso, como él era el que dirigía el coro celestial, él quiso que, bueno, pues como cuando dice que quiso ser como Dios, ahora dijo, ahora pues yo quiero que me alaben a mí, alábenme a mí, ya no a Dios. Y saben una cosa, lamentablemente, en cierta forma lo logró, porque cuántos no están hasta el día de hoy alabando a ese que se llamaba Lucifer, Satanás, el diablo. Entonces vemos que la Escritura nos muestra y nos está enseñando que la alabanza, la música, Él la creó y que desde la creación, podemos decir así, Dios la creó con un propósito principal. ¿Recuerdan en la tentación de Jesús, cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, cuando vemos, por ejemplo, Mateo 4, que dice que otra vez el diablo lo llevó a un monte alto a Jesús cuando fue tentado y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí le está diciendo, adórame. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No lo pudo convencer, ¿verdad?, a Jesús de que lo adorara. Pudiéramos pensar, no dice la Biblia así, pero porque realmente lo que Dios tenía preparado a través de el propósito de enviar a su Hijo aquí al mundo, realmente no lo sabía el malo, cuál era el propósito final. ¿Es así, hermano Jorge? Dice, cuando le está siendo tentado Jesús
y le dice, todos estos reinos y la gloria de ellos te los daré si postrado me adoras. Alguien comentó, en algún momento leía que decía, que le dijo, le está diciendo Satanás a Jesús, tú no tienes que ir a la cruz para establecer tu reino. Yo te daré todos los reinos del mundo ahora mismo. Puedes tomar el camino corto. Mira, si me adoras, vas a ser Jesucristo superestrella. Es lo que le estaba diciendo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, la alabanza, la adoración a través de la música, como decía ahorita nuestra hermana, es otra de las armas poderosas que Dios nos ha dado, aparte de su palabra, aparte de la oración, aparte del ayuno. Esto es un arma que Dios nos ha dado, muy importante. Y por eso comentaba, la importancia de entender es lo que significa, lo que es, lo que implica el alabar, adorar a Dios. Que no es solamente venir y cantar, porque esa es la costumbre de las iglesias cristianas, venir y cantar. No se trata de ninguna costumbre ni ninguna tradición en sí. No, eso no es la alabanza. El día de ayer comentaba que hay más de 800 pasajes en la Biblia que hacen mención de la música, de la alabanza y la adoración. ¿Será que tiene importancia? Sí, tiene importancia. Así rapidito, no lo vamos a leer, pero ¿cuántos no conocemos tantos pasajes sobre todo el libro de los Salmos que nos habla? Por ejemplo, el Salmo 100 que nos dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor, que dice, con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Está hablando con regocijo, con júbilo. Dice el Salmo, es 100 del 1 al 4. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Leíamos el día de ayer, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Vemos que la Escritura nos habla y nos enseña con regocijo, con júbilo. Y ahorita más adelante vamos a leer pasajes que hablan con címbalos, con arpas. ¿Saben qué son los símbolos? ¿Saben qué es un címbalo? Mire. En cierta forma, ese es como un símbolo, dice uno, pero en aquel entonces, pues no había eso. Eran diferentes, pero es algo que se asemeja. Entonces, vemos que la Escritura nos habla regocijo, júbilo. Y eso es algo que por todos los tiempos, la iglesia, hablando de la iglesia en general, han tenido cierta, vamos a decir, temor en cuanto a que la iglesia adore, alabe a Dios con júbilo, con regocijo, con címbalos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es de que
nos descontrolamos si no estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces muchas iglesias dicen, no, nada de eso, nada de eso. Inclusive hay grupos que hasta a veces hay grupos que solo piano y hay otros que ni piano tienen para alabar a Dios. ¿Eso es bíblico? No. Pero para ellos así lo han entendido, no sé cómo. Pues ahí está la Biblia muy clara, pero bueno, se respeta a cada quien. Como quiera, a final de cuentas, lo importante es el corazón. Es el corazón. Pero la Escritura nos habla de alabar a Dios con regocijo, con júbilo. El Salmo 95, ahí el 1 al 3 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aquí este otro salmo habla, aclamemos alegremente a Jehová. Recuerdo en una ocasión, fuimos a un evento, mi esposa y yo, sobre un estudio, ni me acuerdo qué era, pero pusieron por allí, no fue música así en vivo, pero pusieron por allí, era como una grabadorcita chiquita de hace muchos años, y pusieron unos cantos, y eran unos cantos que pues todos estábamos nomás así, y fueron como 3 cantos, algo así, ya terminó. Y luego el que estaba dirigiendo ahí viene y dice, bueno, después de habernos gozado y regocijado con estos cantos de alabanza al Señor. Y mi esposa y yo nos volteamos a ver. Pero para ellos, así era. Pero si nos vamos conforme a las Escrituras, esos serían unos cantos, pero no como dijo el hermano. Después de haber escuchado estos cantos tan jubilosos y pues no eran cantos así. Entonces vemos que es cierto, sabemos nosotros, sobre todo como iglesias que somos no tan conservadoras, y respetamos a las iglesias que son conservadoras. En ningún momento quiero yo criticar o hablar mal. No. Respetamos cada quien su estilo, su forma, y Dios se glorifica. O sea, pero el énfasis que yo quiero hacer es de que bíblicamente nosotros lo estamos haciendo conforme a lo que la Biblia nos enseña, nos dice. Sí lo estamos haciendo conforme a la Biblia nos dice. Claro que hay tantas maneras, tantas formas y tantos estilos, y se respeta y debemos de respetar. Pero si vemos, cuando hablamos de David, todos sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de David, desde antes que David fuera ungido como rey, ¿recuerdan? Dios ya le había dado esa unción en el canto y en la música. Porque él era un adorador desde que antes que él fuera rey. ¿Qué es lo que hacía David? Imagínense. Dice que David, ¿qué hacía? Danzaba y alababa a Dios. David danzaba. ¿Y? David danzaba. Ahora, hay de danzas a danza. Ayer, aquí, mi esposa estaba danzando aquí arriba. Hay danzas que vemos a veces, que dices, pues esas son danzas del mundo, pero no realmente para Dios. Bailar es otra cosa diferente. Entonces, pero vemos que la Escritura nos habla y nos dice que David danzaba. Por eso cuando David llega a ser rey, él sabía la importancia
que era la alabanza a Dios. Y establece en el templo, David establece en el templo levitas que se dediquen a ministrar al Señor a través de la alabanza. Y vamos a ver ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 9. Eso sí quiero que lo veamos. Fíjense lo que dice. Primer libro de Crónicas 9. Dice el versículo 2. Dice: los primeros moradores que entraron, aquí está hablando de los que regresaron a Babilonia. Aquí está hablando de los que regresaron a Babilonia, de Babilonia. Dice, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Aquí vemos que dice, entraron en sus posesiones, o sea, tomaron posesión cada uno en el templo. Y veamos ahí mismo en ese capítulo 9, en el versículo, ¿qué dice el versículo 33? Fíjense lo que dice el versículo 33. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo. Fíjese lo que dice, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿A qué obra se está refiriendo aquí? Que de día y de noche estaban en aquella obra. ¿A qué obra se estaban refiriendo ahí? La alabanza. Dice que había cantores, jefes de la familia de los levitas, moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y noche estaban en aquella obra. Wow. Ahora veamos aquí en el capítulo 15 de ahí de Primera de Crónicas. O más bien, vamos a leer el 16, capítulo 16, perdón. Primera de Crónicas 16, versículo 1, nos dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. ¿Qué dice? Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne, una torta de pasas. Dice el versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová, ¿qué puso? Dice, ministros de los levitas. Fíjense, ¿dónde estaban? ¿En dónde puso esos ministros de los levitas? ¿En dónde los puso? Fíjense, delante del arca de Jehová. Ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Dice el 5, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías. Y luego nombra otros nombres. Dice, pero después dice, con sus instrumentos de salterios y arpas. ¿Así dice? Con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero dice, pero Asaf sonaba, ¿qué? Los címbalos. Y dice el 6, también los sacerdotes, Benaía y Jaziel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. O sea, si nos ponemos a meditar, a imaginarnos, cuando está diciendo aquí que estos levitas que estaban delante del arca de Jehová, que ellos estaban
con sus instrumentos, salterios, arpas, címbalos y trompetas. Yo me imagino que no estaban ahí como que tocando una música para dormirse. Cuando dice, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Yo me imagino que había una alabanza, pero tremenda. No habla de que estaban alabando a Dios solamente con su voz. Nos está hablando, nos está diciendo la Escritura que había instrumentos, salterios. Un salterio es el arpa, sabemos que es un arpa, instrumento de cuerda, pero también el salterio es parecido a un instrumento de cuerda. Y luego, veamos más adelante en el capítulo 25 ahí de Primera de Crónicas. Veamos lo que nos dice el capítulo 25. Ahí dice, y esto es bien importante, ahí desde el versículo 1 del capítulo 25. Dice, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán, Jedetún. Fíjese lo que dice. Para que profetizasen, ¿con qué dice? Con arpas, salterios y címbalos. O sea, cuando ellos profetizaban, tocaban instrumentos. Había instrumentos que ellos tocaban. Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y luego dice, y el número de ellos, y fíjese lo que dice también, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Notemos aquí, esto es bien importante, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Cuando nos dice hombres idóneos para la obra de su ministerio, ¿qué entendemos cuando nos dice hombres idóneos? ¿A qué obra de ministerio se está refiriendo? La alabanza. Hombres idóneos. ¿Qué entendemos por hombres idóneos? Aptos. Aquí, enseguida vamos a leer otro pasaje que se dice. Yo recuerdo cuando en aquel entonces que yo empezaba recién convertido en aquellos años y íbamos de repente a otras iglesias y de repente en la iglesia venía y subía un hermano o una hermana y se subía y lo subían ahí y decía, pastor, la hermana va a compartir un canto, y llegaba la hermana y decía, yo no sé cantar muy bien, pero es para la honra de Dios, es para la honra. Y empezaba a cantar, ay. Yo pensaba, no, que la bajen. Es que como yo no soy un músico profesional, pero conozco un poquito porque yo antes de convertirme yo tocaba también antes instrumento y todo, pero cuando yo veía y cantaba el hermano o la hermana y yo decía, no. Entonces vemos que la misma escritura dice hombres idóneos. Entonces no podemos decir que al cabo es para la honra de Dios, ahí como salga. No. Porque la Biblia no lo dice, pero digo, no, cuando las hermanas esas se ponían a cantar, yo creo que Dios está tapando los oídos. O sea, no, porque es que no es así, no se trata de eso. Una cosa es que nosotros allá abajo alabemos a Dios, no importa la voz que tengamos, está bien. Claro que sí, allá abajo yo puedo cantar porque es mi corazón. Yo no tengo voz para cantar, pero yo lo alabo y Dios se goza. Pero para dirigir, porque aquí estamos hablando de que eran los que estaban dirigiendo en el templo. No era de los que estaban acá abajo.
Si yo me pongo a cantar ahorita aquí, pues se van todos. Sí, la verdad, porque yo no tengo voz para cantar. Porque yo no soy idóneo para eso. O sea, yo no estoy juzgando en sí a los hermanos y hermanas que no cantaban. A lo que me estoy refiriendo, ni yo mismo soy idóneo para el canto. No canto, yo no tengo voz para eso. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que la Escritura es específica de que cuando se trata de la alabanza, tienen que ser personas idóneas. Ahora, déjenme les digo también otra cosa. Cuando hablamos de idóneos, no solamente se refiere a que la persona sepa cantar o sepa tocar. No nada más, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Porque hay personas que saben tocar y saben cantar muy bien, pero su corazón no está entonado con Dios. Entonces, esas personas que saben cantar y saben tocar muy bien, pueden presentar un bonito show, pero nunca van a poder ministrar al Señor, ni van a poder guiar al pueblo de Dios para juntos poder ministrar al Señor y alabarle y adorarle. Amén. Entonces, cuando habla de idóneos, está hablando tanto del aspecto, vamos a decir, técnico. Si yo canto, que Dios me haya dado ese talento de cantar. Igual para tocar un instrumento, que Dios me haya dado el talento para tocar determinado instrumento. Entonces, se refiere a esos dos aspectos, de ese idóneos para la obra de su ministerio. Después continuamos y dice, en el versículo 3, dice, y nombra aquí varios nombres que no los voy a leer, dice de los hijos de Jedutum y otros nombres. Dice, bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba, y otra vez dice, con arpa para aclamar y alabar a Dios. Profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Dios. Entonces yo digo, wow. No estaban haciendo cualquier cosa. Dice, para profetizar. Y luego leemos que nos dice, dice el versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Y pues dice, Asaf, Jedutum, Emán, estaban por disposición del rey. Dice, el 7 dice, y el número de ellos con sus hermanos, fíjese cómo dice, instruidos en el canto para Jehová, todos, ¿quiénes? Los aptos. Fíjese, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos. Entonces, está hablando de aquí de que los que estaban ahí habían sido instruidos. ¿Qué significa instruidos? Capacitados. ¿Nos damos cuenta? En una ocasión, hace tiempo, años, estábamos practicando aquí en un grupo de alabanza y había otras personas que estaban aquí y yo les decía, así no, así. Es lo normal, o sea, no somos profesionales, pero tenemos que procurar hacerlo lo mejor posible. Y una persona que apenas empezaba aquí con nosotros, yo le decía, no, espérense, así no, miren. Y él les pues no le gustó, ya no regresó. De alguna manera lo que estaba haciendo era instruirles, miren, así no, es así. Dijo, en mi iglesia de donde yo iba, a nosotros no nos decían nada al respecto. Digo,
Bueno, pero aquí sí. Y no creo que sea malo, al contrario. Porque si vamos a hacerlo para Dios, tiene que ser lo mejor. No nada más, como decir, para la honra. No. No. Instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos. ¿Qué está diciendo? Es que hay quienes no son aptos para eso. Hay quienes que no son aptos para eso. Y vuelvo a decir, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Como decía ahorita, yo no soy apto para cantar. Pero entonces vemos en la Escritura que nos enseña que sí hay un orden para eso. Y de alguna manera vemos, si nos vamos más adelante, ya David, y ya vamos a dejar a David, ya pasó David, muere David, y luego, ¿quién viene después de David? Salomón. Fíjese lo que dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5. Fíjese lo que dice. Dice ahí del versículo 11. El versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Quiero repetir, que dice, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido ¿qué? ¿Qué podemos entender que cuando dice que habían sido santificados? Apartados. Todos los que se hallaron habían sido santificados. Y es lo que yo les digo a los hermanos, sobre todo los del grupo de alabanza. Hermanos, nosotros, es un privilegio, sí, pero es una grande responsabilidad. Pararnos aquí, cantar o tocar un instrumento. Es una grande responsabilidad. Dice el versículo 12, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y de Tum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, ¿qué dice? Estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense la alabanza que tenían ahí. 120 trompetas. No era ahí cualquier cosa. Ahí había una alabanza, pero que resonaba, ¿verdad? Dice el versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, gracias a Jehová. Fíjense, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, cuando dice a medida que alzaban la voz, quiere decir que iban alzando el volumen, el sonido, tanto de los que estaban cantando, tanto como de los instrumentos. A eso se refiere cuando dice, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Imagínense
la alabanza que había en aquel momento, en aquel lugar, al grado que dice que una nube cubrió aquel lugar. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces estamos viendo que aquí la Escritura nos está diciendo que cuando la alabanza subía al Señor así, el Señor le placía. Y dice que venía como una nube. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Imagínense que aquí lleguemos a así, en este lugar, de alabar al Señor así, y que venga la gloria de Dios y esa nube nos inunde aquí. Wow. Nos damos cuenta de la importancia de la alabanza. ¿Qué fue lo que sucedió para que la gloria de Dios llenara aquella casa en aquel momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba pasando? Estaban ahí. Hay momentos que tenemos que, como dice la Escritura, hay momentos de apacibles. Y Dios está ahí. La Biblia nos enseña, sí, hay momentos apacibles, claro que sí. No estoy diciendo que todo el tiempo tiene que estar, vamos a estar con ese bullicio. Pero cuando es momentos de alabanza, momento de alabanza. Y estamos viendo aquí que la Escritura, que cuando la gloria de Dios llenó aquella casa como una nube, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo, como dice aquí, cuando sonaban las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, ¿qué decían? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Y vuelvo a repetir, cuando dice, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Estaban alabando ahí al Señor. Entonces nos damos cuenta que la Escritura nos está, cuando dice que, cuando hace mención de los salmos que leímos, con júbilo, cánticos de alabanza, con júbilo, con alegría. Ya lo he comentado, pero recuerdo allá en México, en una ocasión había un pastor, un hermano, y él era un hombre muy instruido, daba clases en seminario y todo allá. Pero recuerdo cuando él mencionó esto, yo me quedé, yo no conocía mucho, yo estaba nuevo, pero yo dije, algo se me hizo extraño, como que no estaba bien, porque él dijo, mencionó en una ocasión, bueno, en unos momentos viene ya la administración de la palabra, pero mientras tanto los músicos nos van a amenizar con la música. ¿Qué significa amenizar? Entretener. Este hermano que daba clases en un seminario de teología, él dijo eso y yo me quedé, amenizar. Como antes de convertirme yo toqué para fiestas, bodas, 15 años, pues ahí sí amenizábamos. Yo decía, pero aquí no venimos a amenizar. Y yo tenía poco de, ¿no? El ministerio de la alabanza no es para entretener a nadie, como decimos. No es para pasar un buen rato. No es para que los músicos que tocan bonito se crean estrellitas. No es que para los que cantan bonito se crean superestrellas. No es para que los que cantan y tocan se crean más espirituales. No.
Dice el Salmo 95, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Cuando dice aclamémosle, ¿qué es qué significa aclamarle? Es con voz, una aclamación. Aclamémoslo con cánticos. Por eso el ministerio de alabanza, como ministerio de alabanza, estamos primero para ministrar al Señor, después ministrar y guiar al pueblo, para que juntos podamos entrar y llegar ante la presencia del Señor en alabanza y adoración. Entonces podemos entender que ¿por qué acostumbramos las iglesias cristianas antes de venir y escuchar la palabra de Dios a cantar la palabra de Dios? Como decíamos, no es una costumbre, es porque la misma palabra de Dios nos dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, primeramente hay que alabarle. Y entonces, cuando ya viene el momento de la administración de la palabra, ya estamos en la presencia de Dios. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Pero si no he entrado a la presencia de Dios y viene la palabra, no la voy a entender. Mi corazón no va a estar receptivo espiritualmente. Voy a recibir algo intelectual, pero no espiritual. Amén. Entonces, ¿entendemos la importancia de la alabanza? Y les digo, hermanos que están en la alabanza, ¿entendemos la importancia de la alabanza? Cuando alabamos y adoramos a Dios, suceden varias cosas. Estamos reconociendo, estamos declarando la grandeza de Dios. Cuán grande es Él. Al adorar a Dios también es como una humillación reverente del que le adora. Estamos reconociendo su majestad, estamos reconociendo su gloria, estamos reconociendo que Él es Dios. Señor, tú eres Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de allá en Efesios, nos dice allá en el capítulo 5, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Después dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso es muy importante que cuando estamos alabando al Señor, no nos distraigamos, sino que nos concentremos en alabar y adorar al Señor. Como inclusive algo que ayuda, y yo veo que muchos hermanos lo hacen, porque ayuda mucho, cerrar los ojos. Ayuda mucho a no distraernos, a concentrarnos. Y concentrarnos de que las palabras que estamos cantando, estemos conscientes en nuestra mente y en nuestro corazón a quién le estamos cantando, a quién le estamos alabando. Porque si yo estoy aquí, vengo a alabar a Dios y estoy cantando, pero viendo para todos lados, a ver cómo vino vestida la hermana, el hermano. Entonces me pierdo la oportunidad de poder entrar a la presencia del Señor a través de la alabanza. Amén. Así es que no nos distraigamos. Y eso, y nadie estamos exentos de eso.
No nos distraigamos. Pero para eso es estas enseñanzas. Para eso es. Por eso estábamos comentando. Vamos al día de hoy, vamos a estar aprendiendo y el próximo también. Y dependiendo. Bueno, el que sigue, el Día de las Madres, hacemos un paréntesis. Pero si el Señor nos muestra que sigamos, vamos a seguir. Porque este tema tiene que estar bien entendido como congregación de la casa del alfarero. Porque la alabanza para nosotros no es solamente algo que está ahí. No. Amén. Fíjense, ahora pasemos y veamos, estamos diciendo que la música y la alabanza prepara el camino para la palabra. Recuerdan que comentamos hace rato. Y veamos en el segundo libro de Reyes, ahí en el capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Fíjense lo que dice. Aquí nos narra la historia de 3 reyes. El de Israel, el de Judá, el de Edom. Dice que iban ellos con sus ejércitos por el desierto. Dice que les faltó el agua. Pero veamos lo que dice los versículos 11 al 15 del capítulo 3 de Segunda de Reyes. Fíjense lo que dice. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Dice el 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat y el rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Dice el 15. Mas ahora traedme, fíjese lo que está diciendo aquí el profeta: traedme un tañedor. ¿Saben qué es un tañedor? Era uno que tocaba el arpa, música, un músico, un levita. Dice: y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Fíjense. Mientras Eliseo, antes de que Eliseo fuera a dar palabra, él mandó traer un músico que tocara. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué dice el 16? Quien dijo: así ha dicho Jehová. Y ya no vamos a decir, hasta llegamos. El punto es que vemos cómo la Escritura nos está hablando, nos está enseñando la importancia que aún en este caso el profeta Eliseo, cuando él iba a dar una palabra del Señor, una palabra de Jehová, dice que él mandó traer a alguien que tocara un instrumento. Imagínense. Para entonces dar y traer la palabra del Señor. ¿Será que entonces la música sí tiene importancia para ministrar a Dios? ¿Será que entonces la música sí tiene importancia para escuchar la voz de Dios? ¿Será que la música sí tiene importancia para poder entrar a la presencia de Dios? Sí,
Claro que sí. Así es. Y ya voy a terminar aquí. Y ya la próxima semana vamos a continuar. Dice en el segundo libro de Crónicas, dice el versículo 20. Segunda de Crónicas 20. ¿Vale? Sí. Segunda de Crónicas 20. Dice ahí desde el versículo 1. Que fue lo que ayer vimos estos pasajes. Mi esposa lo vio y también en el video que vimos este mismo pasaje. No lo vamos a leer todo porque son muchos. Saben que quiero hacer este comentario, y esto es importante. Una de las formas en las que nos podemos dar cuenta de que, vamos a decir, que el enemigo está ganando terreno o nos está debilitando, es cuando ya no hay canto en nuestra boca, cuando ya no tienes ganas de alabar a Dios. Y eso nos sucede a todos. Eso nos sucede a todos. Y ayer lo comenté. E inclusive, tan nos sucede a todos, de que no nos dan ganas de alabar a Dios, que comentaba el día de ayer, como el salmista dijo: alma mía, alabe a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista, ¿a quién le estaba hablando? Decíamos, a él mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso. Yo me imagino que para que él pronunciara esas palabras, él estaba reconociendo que en su alma, en su ser, en su persona como ser humano, no tenía ganas. Y yo creo que el salmista ahí dijo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a ponernos de pie. Entonces, vamos a entender de que todos en algún momento estamos así. Pero ¿saben qué? ¿Por qué dijo el salmista esas palabras? Porque él sabía que si él se sobreponía a eso, era porque no tenía ganas de alabar, no tenía ganas de bendecir a Dios. Y entonces él empieza a decir: bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, cuando nos encontremos en esa situación, que todos en algún momento nos encontramos, hermanos, digamos esa palabra a nosotros mismos. Y aunque no tengas ganas, tú empieza a alabar al Señor. Tú empieza a alabar al Señor. Y tú dile: Señor, gracias. No tienes que cantar un canto específico, pero solamente empieza a alabar a Dios. Es decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes que yo no tengo en este momento ganas de alabarte, pero yo te alabo, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, yo te doy gracias, Señor, por lo que has hecho con mi familia. Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Y entonces, ahí en el momento en que tú empiezas a alabar al Señor, en el momento en que tú empiezas a decir: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, ten la seguridad que tú vas a poder entrar en ese momento a la presencia del Señor. Tú lo vas a poder hacer, pero tienes que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Todos en algún momento estamos así. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.